Muy buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con el curso. Hoy nos corresponde revisar la evidencia científica respecto a la suplementación con 3 aminoácidos, los cuales son glutamina, arginina y betalanina. Vamos a revisar cuál es la evidencia científica actual, qué estudios se han hecho al respecto con cada uno de estos aminoácidos y vamos a sacar conclusiones al respecto de si son o no son realmente efectivos. Los objetivos de esta sesión son, en primer lugar, reconocer cuáles son los aspectos generales de cada uno de estos suplementos en relación a su metabolismo, identificar las funciones que tienen estos aminoácidos en el organismo, reconocer cuál es la evidencia científica actual en relación a su efecto ergogénico en el deporte y finalmente concluir acerca de este efecto ergogénico real en el deporte. A modo de introducción, podemos decir que el ejercicio va a tener una serie de efectos metabólicos y fisiológicos en nuestro organismo a nivel muscular de forma localizada, ¿cierto? Dentro de estos efectos tenemos que va a haber una producción excesiva de iones hidrógeno y de amoníaco, iones de hidrógeno productos del metabolismo tanto aeróbico como anaeróbico, y el amoníaco producto de la degradación de las proteínas, ¿cierto? Como desecho. Va a haber una depresión del ATP, ¿cierto? Por lo tanto va a haber una disminución de la energía total disponible para la función muscular. Va a haber una acumulación de lactato y va a haber un daño tisular con respuesta inflamatoria, donde se van a liberar ciertos compuestos inflamatorios como son la creatinquinasa y las citoquinas. La suma de estos efectos bioquímicos va a llevar a la fatiga temporal del deportista. Ahora, el nivel del daño que se genera o de estos efectos y el nivel de fatiga va a depender de dos factores principalmente, que son la intensidad del ejercicio que se realice y la duración del ejercicio, pero con mayor énfasis y con una mayor importancia de la intensidad por sobre la duración. A mayor intensidad, obviamente el daño va a ser mayor y la respuesta inflamatoria va a ser mayor, la acumulación de lactato va a ser mayor, la producción de iones de hidrógeno, de amoníaco va a ser mayor y la depresión de energía obviamente va a ser mayor. Obviamente si le agregamos una mayor duración, esto se va a acentuar mucho más. Esta suma de alteraciones o efectos bioquímicos que genera el estrés o el estímulo del ejercicio va a llevar obviamente a manifestaciones tanto físicas como psicológicas, ¿ya? Donde vamos a tener un proceso inflamatorio crónico, ¿cierto? Porque los entrenamientos van perdurando a lo largo del tiempo. Va a haber dolor muscular, va a aparecer una mayor frecuencia a las lesiones y mayor susceptibilidad a lesiones e infecciones, disconformidad, apatía, disminución del rendimiento. Estos y una serie de síntomas más son los que se asocian al síndrome de sobreentrenamiento, que es muy común en los deportistas. Sabemos que aproximadamente la mitad de los futbolistas dentro de una temporada sufren de este síndrome, ¿ya? Ustedes se preguntarán por qué les explico lo anterior, y es porque es para amortiguar todo lo anterior que les nombré. Es que se ha propuesto el uso de estos 3 aminoácidos, es glutamina, betalanina y arginina, con el fin de disminuir esa sintomatología, amortiguar esos síntomas que les nombré, amortiguar los efectos bioquímicos del ejercicio sobre el músculo y sobre nuestra homeostasis a través de la suplementación con estos 3 aminoácidos, y así poder optimizar obviamente el rendimiento deportivo, que es lo que todo deportista busca, ganar, ¿cierto? Ahora, aquí hay una gran disyuntiva entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. Y eso es lo que vamos a revisar en esta sesión, al igual que como lo hemos hecho en todas las anteriores.
pero ahora lo vamos a hacer de forma más exhaustiva en lo que respecta a revisar estudios, ¿ya? ¿Qué estudios se han hecho y qué han concluido? Y al final vamos a hacer conclusiones al respecto y vamos a aprobar o desaprobar el uso de uno de estos suplementos. Vamos a comenzar hablando sobre un suplemento muy común actualmente, que es la glutamina. Ya, la glutamina es el aminoácido más abundante en nuestro cuerpo. Sabemos que el 60% de la reserva total de aminoácidos intracelulares corresponde a glutamina. Se sintetiza en el músculo esquelético y también se libera en el plasma a partir de la síntesis endógena en el músculo esquelético. Y además hay otros órganos que ayudan a la síntesis endógena, como el hígado, los pulmones. Y actualmente se sabe que el tejido adiposo, o algunos estudios han demostrado que el tejido adiposo puede contribuir a la síntesis endógena de glutamina de una manera similar a como lo hace la masa muscular, el tejido muscular, ¿ya? Hay muchos estudios que avalan esta teoría y al igual que sabemos que también el tejido adiposo secreta una serie de otras sustancias. Dentro de las funciones de la glutamina se utiliza como la principal fuente de energía para el sistema inmunológico, principalmente de neutrófilos, linfocitos y macrófagos, para las células del tejido del tracto gastrointestinal y principalmente del intestino delgado, y también para los folículos pilosos. Dentro del tejido del intestino delgado, ahí se utiliza el 40% de la glutamina total de nuestro cuerpo como fuente de energía. Además juega un papel importante en la regulación ácido-base y en la gluconeogénesis, es decir, en la síntesis de glucosa a partir de otros sustratos como aminoácidos o glicerol. También es precursor de otros compuestos como glutatión, importante para la formación de glutatión peroxidasa, que es un importante antioxidante, ¿cierto? Precursor de nucleótidos y neurotransmisores del cerebro. Ha habido una larga investigación sobre cómo administrar tanto a largo o a corto plazo la glutamina, y que dentro de los productos o suplementos comerciales viene en forma de L-glutamina, o sea, en su configuración levogiro. Y se ha estudiado mucho la seguridad que tiene este suplemento, ¿ya? Y se ha establecido que es absolutamente seguro y eficiente de usar. Las dosis seguras para su uso son de 0,1 a 0,3 gramos por kilogramo de peso corporal. Además, un reciente estudio realizado a corto plazo en atletas no mostró ninguna reacción adversa después de consumir 20 a 30 gramos de glutamina por día, ¿ya? Y mientras que a la vez hicieron un estudio a largo plazo donde los atletas consumieron glutamina 4 dosis por día de 28 gramos cada dosis, o sea, estamos hablando de 112 gramos de glutamina por día, una dosis bastante alta, y concluyeron que no hay efectos adversos en este sentido. Por lo tanto, la suplementación con glutamina concluimos que es segura en este sentido. Sin embargo, un estudio clínico donde se incluyeron jugadores de rugby profesionales de elite suplementaron a estos jugadores de rugby con glutamina durante 90 días y concluyeron que puede aumentar el colesterol total y las lipoproteínas de baja densidad, LDL, en tan solo 90 días que duró la suplementación. Y podemos ver que el colesterol total se elevó de 155 miligramos por ml a 190 miligramos por ml, mientras que el LDL aumentó de 80 a 110 miligramos por ml. O sea, no es un efecto adverso visible como que pudiera generar alguna alergia, pero sí nos trae una complicación, podría traer una complicación metabólica. Ahora, hay que ver bien el estudio, o realizar otro estudio al respecto y manejar muy bien las variables como la alimentación, ya, para que pudieran aumentar tanto el perfil lipídico, ya que el estudio no concluye si
el perfil lipídico se empeoró por la suplementación con glutamina, o sea que si directamente la glutamina influyó en aumentar el colesterol y el LDL, o si hay otras variables asociadas como la alimentación. Bueno, y comencemos a evaluar la evidencia científica actual al respecto, y la mayoría o casi toda la evidencia está en relación al entrenamiento de resistencia, ¿ya? Sabemos, ya está totalmente evidenciado, que el entrenamiento de resistencia siempre está asociado a deterioro del sistema inmunológico, con una mayor incidencia de infecciones del tracto digestivo alto y del tracto respiratorio alto. Entonces, además, los niveles de glutamina plasmático en atletas de resistencia pueden disminuir hasta en un 25% después de un entrenamiento o de una competición, ya sea en maratón, ultramaratón, corredores de media distancia e incluso en los remeros. O sea, sabemos que tienen una mayor incidencia de infecciones por un deterioro del sistema inmunológico, con una disminución de los niveles de glutamina. Por lo tanto, ya comenzamos a asociar los bajos niveles de glutamina con deterioro del sistema inmunológico. Ahora veamos qué se ha estudiado al respecto. Se realizó un estudio donde se tomó un grupo control y un grupo placebo. El grupo control consumió glutamina 0,1 gramos por kilo disuelto en 250 ml de agua. A este grupo control se le midieron los niveles de glutamina mediante muestras de sangre antes y después de haber ingerido la solución de glutamina. Y por su parte teníamos un grupo placebo que obviamente solamente consumió agüita. Entonces, ¿qué midieron? Como ya habíamos visto, ellos midieron la glutamina plasmática antes y después, el número de leucocitos y linfocitos antes y después de consumir la solución, y el número de células CD4 y CD8 antes y después de consumir la solución. ¿Y qué se concluyó? Se concluyó que los niveles de glutamina en plasma se incrementaron en un 50% en el grupo control, o sea, en el grupo que consumió la suplementación con glutamina, llegando a un pic a los 30 minutos después de haberlo ingerido, y permanecieron elevados estos niveles de glutamina plasmático durante 1 a 2 horas hasta regresar al rango normal de 500-700 micromoles por litro. ¿Ya? O sea, te aumenta hasta en un 50% los niveles de glutamina plasmática y te los mantiene hasta 2 horas elevados la suplementación con glutamina. Ahí tenemos un punto a favor. Dice igual que hubo una disminución de un 30% en el total de linfocitos circulantes dentro de 15 minutos después de la finalización de un evento de maratón. Dice la verdad que, sin embargo, a diferencia del placebo, este número de leucocitos circulantes se restauró a niveles basales al otro día, después del evento en el grupo que consume glutamina. ¿Ya? O sea, ¿qué ocurrió aquí? Los linfocitos o glóbulos blancos, ¿cierto?, disminuyeron después de haber hecho un ejercicio con suplementación con glutamina. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un menor daño inflamatorio y una menor susceptibilidad a infecciones, porque cuando hay un daño o hay una infección, obviamente el número de linfocitos va a aumentar, porque son liberados para atacar el agente invasor. Por lo tanto, al encontrarse bajo estos niveles, podemos asumir que obviamente la glutamina está haciendo un efecto positivo sobre el sistema inmunológico, ya mejorando la respuesta, obviamente, y permaneció elevado hasta la mañana siguiente. O sea, perdón, el nivel de los leucocitos se restauró a niveles basales, o sea, llegó a los niveles basales a la mañana siguiente. Disculpen el enredo. Otro autor, Castell et al., o Castell y sus colaboradores, observaron que un 81% de los atletas que consumieron un suplemento con glutamina
no reportaron infecciones de las vías respiratorias superiores y otras infecciones en comparación con un 41% de un grupo placebo. O sea, según esto ya nos queda más que claro que la glutamina sí contribuye a mejorar la respuesta inmunológica y a disminuir consecuentemente la susceptibilidad a las infecciones. Bueno, y como conclusión podemos decir que ya la literatura científica ha demostrado que la administración de suplementos de glutamina sí es beneficiosa al reponer los niveles de glutamina en el plasma. Sabemos que al hacer un ejercicio o un estrés, los niveles de glutamina siempre van a disminuir. Ya van a disminuir los niveles de glutamina plasmática. Y la suplementación con glutamina nos contribuye a mantener estos niveles elevados, ¿ya? Y así poder contribuir a la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque los linfocitos usan como neutrófilos, linfocitos y macrófagos utilizan como principal fuente de energía la glutamina, al mismo nivel que la glucosa. Y también sabemos que los estudios clínicos han demostrado que la suplementación con glutamina contribuye a mitigar la infección y mejorar también, además, la función gastrointestinal. Recuerden que el 40% de la glutamina corporal se utiliza en el intestino delgado. Aunque no está claro cuáles son las influencias específicas que tiene la glutamina al mejorar el sistema inmunológico y la tasa de infecciones, sí ya está claro que suele atribuirle el efecto a la suplementación con glutamina en este tema. Bueno, no hay mucho más que hablar al respecto en cuanto a glutamina. Ya es un hecho que lo que concluimos anteriormente es así. Obviamente van a seguir saliendo estudios los cuales hay que ir revisando. Pero ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza, por ejemplo? Se ha dicho mucho, o la glutamina a nivel comercial se vende mucho para aumentar la masa muscular o para mejorar la fuerza. ¿Qué pasa con esto? Ya los datos científicos son contundentes al respecto y nos dicen que la suplementación con glutamina no proporciona ninguna evidencia científica. No hay evidencia científica para apoyar que la suplementación de glutamina aumentaría la masa magra o masa muscular y la fuerza muscular en atletas adultos sanos. O sea, por ningún lado suplementar con glutamina a deportistas que entrenan fuerza o que en el gimnasio o físico-culturistas. Para este objetivo, no. Para fortalecer y para mejorar las funciones del sistema gastrointestinal, bien. Para favorecer la respuesta del sistema inmunológico, perfecto. Pero para mejorar fuerza y masa muscular, no. Bueno, y como conclusión final, la glutamina, de ser un aminoácido no esencial, pasaría a ser un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Por qué? Primero, porque también va a ser esencial en situaciones ajenas al deporte, en situaciones de elevado catabolismo o en situaciones de elevado estrés fisiológico, como en algunas enfermedades, en traumas, ya, y quemaduras, donde los niveles de glutamina, producto del estrés fisiológico, van a disminuir considerablemente por debajo de los valores normales. Por lo tanto, en esas situaciones pasaría a ser un aminoácido condicionalmente esencial. Lo mismo para el deporte, solo en casos en que el deporte o entrenamiento genere una respuesta inmunosupresora y que además los niveles de glutamina bajen mucho, se van a ver beneficiados con la suplementación inmediata con glutamina. En caso que el entrenamiento no tenga ese efecto, ¿por qué? Porque su intensidad o duración no es la suficiente para generar esta inmunosupresión, no es necesario suplementar con glutamina. O sea, va a depender de, como vimos al comienzo, la intensidad. Si ustedes tienen un cliente que va al gimnasio a hacer zumba, no le den glutamina. Entonces, la glutamina soluble en agua ingerida por vía oral con el estómago vacío a dosis comprendidas entre 0,1 gramos por kilo a 0,3 gramos por kilo por día durante una semana antes de un evento y continuado durante una semana adicional después de un evento, es segura para ayudar en la promoción y la reposición de la glutamina fisiológica. ¿Ya? Así vamos a contribuir a la reducción de las infecciones del tracto respiratorio alto
y otras infecciones oportunistas que siempre van a estar a la espera de la inmunosupresión. Por lo tanto, para este tema, la glutamina está aprobada como suplemento o como ayuda ergogénica, no así para el entrenamiento de fuerza. Y la forma de usarlo es la que les describí anteriormente. Bueno, pasemos a analizar el siguiente aminoácido, que es la arginina. Es un aminoácido proteinogénico, o sea que es precursor de otras proteínas. Y también, al igual que la que glutamina, es considerado condicionalmente esencial. Se encuentra principalmente en alimentos como mariscos, jugos de sandía, nueces, semillas, algas, carnes, concentrados de proteína de arroz y de soya. Entonces, es esta fuente dietaria más la síntesis endógena en el riñón a partir de L-citrulina lo que genera el pool de este aminoácido en el nivel plasmático o corporal. En promedio, la dieta aporta 4 a 5 gramos por día de arginina. Sin embargo, y esto es muy importante, el 40% de esta arginina no va a ingresar a la circulación sistémica porque es degradada en el intestino delgado. Bueno, la arginina es precursor, me habían dicho que es proteinogénica, de creatina, de algunas proteínas y también de óxido nítrico. Y es a este óxido nítrico o en realidad estas tres funciones las que se relacionan con el rendimiento deportivo o que se tienden a relacionar con el rendimiento deportivo. Si suplementamos con arginina y sabemos que es precursor de creatina, podemos tener el efecto ergogénico de la creatina, ¿cierto? Es lógico pensarlo. Si suplementamos con arginina y es precursor de proteínas, podemos tener el mismo efecto ergogénico que consumir proteínas. O si suplementamos con arginina y sabemos que es precursor del óxido nítrico, vamos a tener una respuesta vasodilatadora con un mayor flujo sanguíneo hacia los músculos, por lo tanto el rendimiento deportivo va a ser mucho mayor. Esos son los supuestos. Bueno, dentro de otras funciones también sabemos que es secretagoga, es decir que genera la secreción o estimula la secreción de alguna hormona, el secretagogo hormonal, como por ejemplo insulina plasmática, glucagón, prolactina, catecolaminas y hormona del crecimiento. Entonces esta función también se puede asociar con el rendimiento deportivo, ¿eh? Si estimula la secreción de hormona del crecimiento, podemos tener un mayor anabolismo, pero ojo que también estimula la síntesis de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Bueno, también se podrían asociar al rendimiento deportivo, glucagón y también de insulina. Acuérdense que insulina tiene un estímulo directo sobre emetor, por lo tanto podría también estimular la síntesis proteica. Entonces son varios los supuestos bioquímicos para poder creer que la suplementación con arginina es eficiente. Pero, ¿qué dice la evidencia científica? El señor Copo mostró en un estudio un aumento significativo de la velocidad en la fase 2 del consumo de oxígeno pulmonar al inicio de un ciclo de ejercicio de resistencia de moderada intensidad después de suplementar con 14 días con L-arginina. Estamos hablando de 7.2 gramos por kilo por día, 7.2 gramos por día. Ya, mejorando la tolerancia al ejercicio de resistencia. O sea, este señor suplementó por 14 días con 7.2 gramos diarios con L-arginina y midió la velocidad del deportista en la fase 2 de la etapa del consumo de oxígeno, y vio que se mejoró la tolerancia a la resistencia. Ahora, ¿qué pasa? Que estos resultados no están asociados con la síntesis de óxido nítrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no informaron ningún dato relacionado con este marcador. Por lo tanto, no se puede concluir que sí te va a mejorar la resistencia aeróbica, ¿ya? Porque no mostraron resultados al respecto, solamente concluyeron que hicieron la relación sin tener los datos que relacionaran directamente estas dos variables. Por lo tanto, no es válido. Otro señor, Oleg, evaluó el efecto de una baja dosis, pero aguda, de L-arginina. Estamos hablando de 2 gramos 60 minutos antes del ejercicio. Recuerden que el otro fue una alta dosis y crónica durante 14 días. Este señor Oleg lo hizo de forma aguda con 2 gramos una hora antes del ejercicio y no se reportó ni un cambio en el trabajo, en la capacidad de trabajo total, en la potencia de salida durante
durante un ciclo de pruebas del test de Wingate, que dura 30 segundos. Tampoco se vio cambio en el consumo de oxígeno y ni tampoco en los niveles plasmáticos de nitrato ni nitrito. Por lo tanto, tampoco tendría efecto sobre el rendimiento deportivo. Abel también suplementó ciclistas entrenados en resistencia con L-arginina y aspartato. Estamos hablando de 5.7 gramos de L-arginina con 8.7 gramos de aspartato. Esa fue la dosis alta. Y también dio una dosis baja de 2.8 gramos de L-arginina y 2.2 de aspartato durante 28 días. ¿Por qué? Porque también se ha propuesto que la arginina en combinación con otros aminoácidos o otros compuestos como el aspartato puede tener efecto ergogénico. Y este señor hizo esta prueba y concluyó que después de una prueba de ejercicio de resistencia incremental no hubo ninguna modificación en el rendimiento de resistencia o en los parámetros metabólicos estudiados. ¿Qué podemos concluir al respecto? Que la L-arginina se ha propuesto que en combinación con otros componentes podría inducir algún beneficio en sujetos inexpertos o moderadamente entrenados, mejorando su tolerancia al ejercicio aeróbico y anaeróbico. Pero, como estos estudios no están bien definidos, no se puede hacer una relación entre la suplementación dietética con la arginina y la síntesis de óxido nítrico, ni tampoco con el beneficio que tendría esto en el rendimiento deportivo. ¿Ya? Sí, lo que se puede decir que si tuvieron algún efecto, se podría derivar de otros ingredientes asociados a la arginina, como por ejemplo al mezclar la arginina con aspartato o con otro compuesto, ¿ya? Pero si hubo algún efecto, este efecto no sería directo de la arginina, sino que del compuesto que se le asoció, y mediante vías metabólicas independientes del óxido nítrico e independientes del efecto de la arginina. Por lo tanto, en atletas entrenados no hay evidencia que indique que la suplementación con L-arginina induce beneficios en el rendimiento. ¿Ya? Por lo tanto, desaprobamos la suplementación con L-arginina para el rendimiento deportivo.